Mi suegra perdió la cabeza en mi fiesta de ascenso cuando descubrimos que pagó para que una mujer sedujera a mi esposo y nos separara. Recientemente, mi esposo y yo organizamos una celebración en casa por mi promoción laboral. Este ascenso representa el fruto de 3 años de arduo trabajo y dedicación, por lo que significa muchísimo para mí. Si bien prefiero mantener la discreción sobre los detalles específicos de mi nuevo cargo, es relevante mencionar que viene acompañado de un considerable incremento salarial. Naturalmente, mantuvimos la información financiera en privado, pero al compartir las buenas nuevas con nuestras familias durante una cena especial hace un par de semanas, mi suegra no tardó en preguntar directamente sobre mi nuevo salario. A pesar de la brusquedad de su pregunta, que incluso provocó una reprimenda de mi suegro, decidí responder con total transparencia. Debo reconocer que parte de mi motivación fue mostrarle mi éxito profesional, considerando que nunca he sentido su aprobación o aprecio. Aunque admito cierto aire de satisfacción en mi respuesta, ella simplemente ofreció una felicitación con expresión seria y guardó silencio. Pensé que el tema había quedado zanjado, pero durante mi fiesta de celebración, me apartó para una conversación privada. Me comunicó que, tras considerar mi nuevo nivel de ingresos, había determinado que sería apropiado que me hiciera cargo de los gastos universitarios de mi cuñada, incluyendo no solo la matrícula sino también todos los costos de manutención. Naturalmente, rechacé la propuesta de inmediato. Mi relación con mi cuñada no es particularmente cercana, y, además, ella planea asistir a una universidad fuera del estado, lo cual implica gastos considerables. En mi opinión, esta responsabilidad corresponde a sus padres, no a mí. Cuando expresé mi negativa, mi suegra comenzó a argumentar que, dado mi nuevo nivel de ingresos, tenía una obligación familiar de ayudar, acusándome de egoísmo por negarme. Le respondí con firmeza que no me importaba si mi decisión parecía egoísta, y que no tenía intención de continuar esa discusión. Me retiré para reintegrarme a la fiesta. No anticipé que me seguiría ni que haría un espectáculo público. Sin embargo, al regresar a la sala, comenzó a vociferar, declarando su incredulidad por haber permitido que su hijo se casara con alguien tan egocéntrica y falsa como yo. Los presentes quedaron atónitos, incluyéndome, ya que hasta ese momento ella había logrado disimular bastante bien su antipatía hacia mí, limitándose a comentarios sutilmente desagradables y pequeñas acciones mezquinas típicas de una suegra difícil. Este arrebato público, el primero en nuestros 4 años de matrimonio, tomó a todos por sorpresa. Me quedé sin palabras mientras ella continuaba su diatriba, revelando sentimientos que aparentemente había estado conteniendo durante mucho tiempo. Considerando que mi relación con su hijo suma 6 años, con 4 de matrimonio, deduzco que estas emociones se han ido acumulando desde el inicio de nuestra relación. Solo necesitaba un pretexto para liberarlo todo. Primero me acusó de ser la responsable del distanciamiento entre su hijo y su familia, argumentando que desde nuestra mudanza a los suburbios tras el matrimonio, apenas veía a su hijo. Esta acusación carecía de fundamento, pues la decisión de mudarnos fue tomada en conjunto, e incluso mi esposo había explicado en múltiples ocasiones que la mudanza a los suburbios después del matrimonio siempre había sido su plan personal. No comprendo por qué no puede aceptar la palabra de su propio hijo y necesita buscar culpables. Luego me acusó de hipocresía, alegando que fingía llevarme bien con mis suegros en público, actuando como un ángel del cielo, mientras que en realidad apenas los toleraba, especialmente a ella. También me acusó de hablar mal de ella a sus espaldas constantemente, lo cual es completamente falso. De hecho, raramente la menciono en conversaciones, como pueden confirmar quienes me conocen bien. Hasta ese momento, tanto mi esposo como yo habíamos permanecido en silencio, permitiéndole desahogarse para después abordar todo de una vez. Sin embargo, cuando sugirió que yo era una tacaña que siempre hacía que mi esposo pagara todo a pesar de ganar más que él, otra afirmación completamente falsa, estábamos a punto de responder. Antes de que pudiéramos hacerlo, mi suegro intervino en mi defensa, y me alegro enormemente de que lo hiciera, pues nos enteramos de información que desconocíamos por completo. Le pidió a su esposa que guardara silencio, señalando que estaba avergonzando a todos y haciendo el ridículo, además de arruinar mi celebración. Como nadie comprendía el origen de este arrebato, ella le gritó también a él, explicando que se había visto obligada a actuar así, porque yo había rechazado amablemente su petición de ayuda con la matrícula de mi cuñada, lo que según ella demostraba mi arrogancia, y necesitaba señalarlo. En ese momento, mi suegro consideró apropiado revelar la verdadera razón por la que mi cuñada ya no contaba con un fondo universitario. Mientras mi suegra intentaba interrumpir alegando que era irrelevante, él continuó su revelación. Visiblemente enojado pero manteniendo la compostura,
Primero se disculpó con nosotros por toda la situación, y enfatizó que definitivamente no era nuestra responsabilidad cubrir los gastos universitarios de mi cuñada, confirmando que mi negativa había sido completamente razonable dado el considerable costo implicado. Explicó que había establecido fondos universitarios para ambos hijos, pero se vio obligado a utilizar una parte significativa de ese dinero para resolver una demanda hace un par de años, todo debido a las acciones de mi suegra. Esta revelación fue impactante, pues nadie en la sala tenía conocimiento de esto. En ese momento, mi suegra comenzó a llorar dramáticamente, intentando desviar la atención de las palabras de mi suegro. Sin embargo, él continuó hablando, revelando que aproximadamente 3 años atrás, mi suegra había intentado sabotear mi matrimonio empujando a otra mujer hacia su propio hijo. Aunque suena increíble, es verdad, y aún me cuesta creer que realmente intentara algo así. Recuerdo vívidamente que hace un par de años, una mujer coqueteaba persistentemente con mi esposo, tanto por mensajes como en persona, y continuaba haciéndolo incluso después de que él le aclarara que estaba casado, y no tenía ningún interés en ella. Inicialmente, nos tomábamos sus intentos de acercamiento con humor, considerándolos inofensivos. Sin embargo, la situación llegó a un punto en que mi esposo comenzó a preocuparse por su estabilidad mental. El problema se complicaba porque debía interactuar con ella regularmente, ya que en ese entonces mi esposo trabajaba en la empresa de su padre. Incluso se vio forzado a discutir el comportamiento de esta empleada con su padre, dado que ella era una subordinada en su departamento, y la situación lo hacía sentir incómodo. Su padre le aseguró que se ocuparía del asunto, pero antes de que pudiera tomar medidas, ella renunció abruptamente, y ese pareció ser el fin del asunto. Después de eso, cesó todo intento de contacto, por lo que lo olvidamos. No fue hasta ahora que descubrimos que todo había sido orquestado por mi suegra, lo cual es verdaderamente perturbador. Posteriormente, esta mujer decidió presentar una demanda contra mi suegra, y para resolverla, mi suegro tuvo que llegar a un acuerdo económico, lo que resultó en la pérdida del fondo universitario de mi cuñada. Prefiero no profundizar en los detalles específicos sobre lo ocurrido con esta mujer en este momento, aunque podría compartirlos más adelante si fuera necesario. Por ahora, quiero centrarme en mi suegra. Tras esta impactante revelación, todos quedaron conmocionados, y mi suegra, después de quedar paralizada por unos instantes, salió precipitadamente. Mi suegro ni siquiera intentó seguirla. Permaneció con nosotros y se disculpó profundamente, explicando que debería habernos informado antes, pero no sabía cómo hacerlo sin devastar a todos. Nos contó que había hecho prometer a mi suegra que nunca repetiría algo similar, y que incluso había iniciado terapia para abordar sus evidentes problemas. Mi esposo y yo quedamos sin palabras. Solo pudimos expresar que necesitábamos tiempo para procesar esta información, tras lo cual él se retiró, disculpándose nuevamente. Lo que habíamos descubierto era tan perturbador que no podíamos continuar con la celebración. Los invitados comenzaron a retirarse, quedando solo mis padres. Mi cuñada ni siquiera había asistido a la fiesta, así que al menos se libró de presenciar esto. Después de que terminó la fiesta, mi esposo, mis padres y yo nos reunimos para discutir lo que habíamos descubierto. Llegamos a la conclusión unánime de que las acciones de mi suegra, independientemente de cuándo ocurrieron, eran repugnantes y no deseábamos mantener ningún contacto con ella. No fue necesario convencer a mi esposo. Estuvo inmediatamente de acuerdo, expresando que él mismo estaba tan disgustado que no podía imaginar volver a relacionarse con su madre de la misma manera. También consideramos que, a pesar de la bondad demostrada por mi suegro, él había sido cómplice al ayudar a encubrir toda esta situación. Necesitábamos tiempo y espacio para asimilar toda esta información, pues era demasiado para procesar en una sola noche. Por lo tanto, decidimos cortar temporalmente los lazos con su familia. Han transcurrido varios días desde entonces, y esta mañana mi suegro se presentó en nuestra casa solicitando que habláramos con mi suegra. Naturalmente, mi esposo y yo nos negamos. Sin embargo, él insistió en que ella estaba dispuesta a disculparse conmigo y que había estado sumida en la miseria desde el día de la fiesta. Nos informó que habían tenido una fuerte discusión al llegar a casa, llegando al punto en que él casi amenazó con dejarla, y fue entonces cuando ella recapacitó y expresó su deseo de disculparse conmigo. Además, mencionó que el resto de la familia también se había distanciado de ella. Algunos familiares de mi esposo que estuvieron presentes en la fiesta habían compartido lo sucedido con otros miembros de la familia, resultando en que mi suegra fuera bloqueada por varias personas en redes sociales, e incluso algunos parientes cercanos le expresaron su deseo de no relacionarse con ella por un tiempo, disgustados por lo que acababan de descubrir.
Sin embargo, esto no me conmovió en absoluto, ya que lo descubierto me había afectado profundamente y no me sentía preparada para escuchar su disculpa. Al menos no en este momento. Podía guardarla para cuando realmente sintiera que podría perdonarla. Mi esposo compartía el mismo sentimiento, por lo que le comunicó a su padre que por ahora no deseábamos ningún contacto con ellos, y que debían respetar esta decisión. Sin embargo, mi suegro se negó a marcharse, alegando que le había prometido a su esposa que nos haría hablar con ella. Reconoció que sus acciones habían sido tremendamente perjudiciales, pero insistió en que, ahora que estaba dispuesta a disculparse, deberíamos darle una oportunidad. Mantuve mi negativa, y entonces él sugirió que mi rechazo me hacía similar a mi suegra, ya que sus problemas también surgían de su negativa a dar oportunidades a las personas. Aunque soy consciente de que intentaba manipularme, al reflexionar sobre ello, me pregunto si podría tener razón. No estoy segura de cómo sentirme al respecto. Por eso busco opiniones imparciales. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Estoy equivocada al negarme a dar a mi suegra la oportunidad de disculparse conmigo? Edición. Muchas personas han preguntado sobre la mujer que mi suegra pagó para intentar interferir en mi matrimonio. No incluí los detalles en mi publicación original por falta de tiempo, pero ahora puedo explicar que esta empleada que trabajaba bajo la supervisión de mi esposo fue prácticamente coaccionada por mi suegra. Esperé hasta ahora para agregar esta actualización porque yo misma no conocía todos los detalles, pero después mi esposo habló con el abogado familiar que estuvo involucrado en el caso, y así obtuvo la historia completa. Al parecer, mi suegra conoció a esta mujer en un evento laboral organizado por su esposo, y notó que miraba frecuentemente a mi esposo. Nadie más lo había percibido porque obviamente nadie la estaba observando a ella, pero mi suegra la confrontó sobre su comportamiento. Aunque ella lo negaba, mi suegra había detectado su aparente atracción por mi esposo, y, si bien tener sentimientos no es un delito, decidió usar esta situación en su contra. Posteriormente estableció contacto con ella, consiguiendo sus datos de alguna manera, y le propuso que coqueteara con mi esposo a cambio de dinero. La mujer inicialmente se mostró incómoda con la propuesta y la rechazó, pero entonces mi suegra comenzó a amenazarla con hacer que la despidieran si no accedía, y tras mucha presión, finalmente cedió. Desconozco por qué no denunció esto ante las autoridades, posiblemente por miedo o circunstancias similares. En cualquier caso, durante un tiempo siguió las instrucciones de mi suegra, y persiguió persistentemente a mi esposo a pesar de su estado civil. Al principio, como mencioné, lo tomábamos con humor considerándolo un enamoramiento inofensivo, pero la situación escaló hasta volverse psicótica y obsesiva. Mi teoría es que ella también comenzó a reconocer que la situación se estaba volviendo desagradable por culpa de mi suegra, lo que la llevó a renunciar y bloquear a mi suegra. Pocas semanas después, mi suegra recibió una demanda, y así fue como mi suegro descubrió sus acciones. Intentaron resolver el asunto mediante mediación para evitar llegar a los tribunales. Básicamente, mi suegro tuvo que pagar una suma considerable como compensación a la empleada y hacer que firmara un acuerdo de confidencialidad para mantener todo en secreto. Por eso nunca nos enteramos, pero sí, fue una situación sumamente perturbadora. Considerando que mi suegro estuvo al tanto de todo esto pero nunca nos lo reveló, tampoco nos sentimos inclinados a mantener comunicación con él en este momento. Me encuentro especialmente perturbada por el hecho de que mi suegro, conociendo toda la situación, permitió que mi esposo y yo continuáramos interactuando con mi suegra sin tener idea de lo que había intentado hacer. Aunque entiendo que probablemente intentaba proteger a su familia y evitar un escándalo, siento que teníamos derecho a saber la verdad, especialmente considerando que estas acciones estaban directamente dirigidas a dañar nuestro matrimonio. La revelación de que alguien tan cercano como mi suegra había conspirado activamente para sabotear nuestra relación, llegando incluso a manipular y coaccionar a otra persona para lograrlo, ha sacudido los cimientos de nuestra confianza familiar. El hecho de que esto ocurriera hace años no disminuye el impacto emocional de descubrir tal traición. Mi esposo está especialmente afectado por todo esto. No solo debe procesar la terrible conducta de su madre, sino también el silencio cómplice de su padre. Es comprensible que necesite tiempo y espacio para reevaluar sus relaciones familiares y determinar si alguna vez podrá reconstruir la confianza perdida. Por ahora, mantenemos nuestra decisión de mantener distancia con ambos suegros. Necesitamos este tiempo para sanar y reflexionar sobre cómo proceder en el futuro. Si bien las disculpas son importantes, algunas acciones tienen consecuencias que no pueden borrarse con simples palabras, y tanto mi esposo como yo sentimos que este es uno de esos casos. La sugerencia de mi suegro de que mi negativa a aceptar una disculpa inmediata me hace similar a mi suegra me parece una comparación injusta y manipuladora.
Existe una diferencia fundamental entre negarse a dar oportunidades a las personas y establecer límites saludables para protegerse de alguien que ha demostrado ser capaz de acciones tan dañinas y calculadas. Por ahora, continuaremos enfocándonos en nuestra relación y en procesar esta situación de la manera que consideremos más saludable para ambos. Si en algún momento nos sentimos preparados para escuchar las disculpas de mi suegra, será en nuestros propios términos, y cuando realmente sintamos que podemos abordar la situación con la claridad mental necesaria. Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus comentarios. Mi esposo y yo hemos llegado a una conclusión definitiva: no tenemos ninguna obligación hacia su madre. Si no deseamos escucharla, es nuestra prerrogativa, y eso es exactamente lo que hemos decidido hacer. Entiendo que desea disculparse y quizás debería considerar darle esa oportunidad, pero en este momento, después de descubrir todo lo ocurrido y presenciar cómo arruinó deliberadamente mi celebración, no puedo ni siquiera contemplar verla. La comparación que hizo mi suegro carece totalmente de fundamento. El rechazo de mi suegra hacia mí se basó simplemente en una antipatía injustificada, mientras que mi negativa actual se fundamenta en razones concretas y acciones demostrablemente dañinas de su parte. Es así de simple, y si mi suegro no puede comprender esta distinción fundamental, queda bastante claro dónde residen sus lealtades. Ha transcurrido una semana desde el incidente en la fiesta, y numerosos miembros de la familia de mi esposo se han comunicado con nosotros para expresar su apoyo. Reconocen lo difícil que debe ser descubrir algo tan perturbador sobre alguien que considerábamos cercano, y nos han asegurado que están de nuestro lado. Este respaldo significa muchísimo para nosotros, especialmente considerando que muchos de ellos mantenían una relación cercana con mi suegra, quien aparentemente reservaba su hostilidad exclusivamente para mí mientras mantenía buenas relaciones con todos los demás. Apreciamos profundamente que hayan elegido hacer lo correcto, reconociendo que no debe ser una decisión fácil para ellos. La situación está resultando particularmente complicada para la familia inmediata. Mientras mi suegro intenta manipularnos mediante tácticas de culpabilización para que escuchemos las disculpas de su esposa, mi cuñada ha optado por una aproximación más confrontacional. Como mencioné anteriormente, nuestra relación ya era distante, lo cual influyó en mi negativa a contribuir con su fondo universitario. Además, si realmente deseaba mi ayuda, debería haberse acercado directamente a mí, no a través de las manipulaciones de su madre. Mi cuñada contactó recientemente a mi esposo, acusándolo airadamente de faltar el respeto a sus padres, y sugiriendo que necesitaba tener agallas para enfrentarme, alegando que yo no podía simplemente insultar a mis suegros sin consecuencias. Sostiene que la petición de mi suegra respecto a financiar su educación universitaria era completamente razonable, argumentando que, como parte de la familia, tengo la obligación de cuidar de todos, y si no puedo cumplir con ese deber, quizás no merezco pertenecer a ella. Es evidente que ella no encuentra nada reprochable en las acciones de su madre y ni siquiera considera necesaria una disculpa hacia mí. Mi esposo, comprensiblemente indignado por su actitud, le informó que no tenía ningún derecho a involucrarse en el asunto y, dado que había decidido provocarlo, procedió a bloquearla en todas las plataformas de comunicación. Sin embargo, ella se ha negado a respetar esta decisión. Ha comenzado a enviarnos mensajes a través de las cuentas de sus amigos, lo cual resulta particularmente lamentable porque implica que ha compartido innecesariamente este drama familiar con terceros. Aunque hemos bloqueado a varios de sus contactos para prevenir más comunicaciones no deseadas, persiste en su acoso creando nuevas cuentas y direcciones de correo electrónico. Su obstinación resulta desconcertante. No comprendo su necesidad imperiosa de demostrar su lealtad hacia sus padres, especialmente considerando que parece no ser consciente de que su fondo universitario ya no existe. Si yo estuviera en su posición, intentaría reconciliarme con nosotros para mantener abierta la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda financiera para la universidad, dado que su única alternativa sería recurrir a préstamos estudiantiles que eventualmente tendría que pagar por sí misma. La irracionalidad de su hostilidad hacia nosotros resulta evidente, pero claramente comparte la falta de sensatez del resto de su familia, con la notable excepción de mi esposo, quien ha demostrado un apoyo inquebrantable durante toda esta situación. Aunque sé que le duele profundamente el comportamiento de su familia, y reconoce lo imperdonable de sus acciones, ha mantenido una fortaleza admirable para evitar que yo me sienta culpable por mis decisiones. Desearía poder encontrar una manera de mejorar esta situación para él, porque verdaderamente no merece este trato. Merece una familia mejor, personas que enriquezcan su vida en lugar de complicarla. Hasta ahora, habíamos tolerado el comportamiento desagradable de su madre principalmente porque él deseaba mantener el contacto con su padre y su hermana. Aunque su hermana mostraba cierta actitud problemática, lo atribuíamos a su adolescencia y no lo tomábamos como algo personal.
En cuanto a mi suegro, siempre habíamos mantenido una buena relación, por lo que su complicidad en todo esto se siente como una profunda traición. Afortunadamente, cuento con el apoyo de mi propia familia, y él con el respaldo de su familia extendida para sobrellevar esta situación. Sin embargo, me cuesta imaginar cómo me sentiría si mis propios padres me sometieran a algo similar. Mi esposo ha demostrado una fortaleza extraordinaria por mí, y me siento profundamente orgullosa de él. Tengo la certeza de haberme casado con el hombre correcto. Actualización 2. Han transcurrido 3 semanas desde la visita de mi suegro en la que nos comunicó el deseo de mi suegra de disculparse. En ese momento, no nos sentíamos preparados para escucharla, y simplemente necesitábamos espacio y distancia de ellos, por lo que mantuvimos el distanciamiento. Mi suegro había respetado esta decisión y no había intentado contactarnos nuevamente después de aquella visita. Sin embargo, hace un par de días volvió a comunicarse con nosotros, sugiriendo que, después de estas semanas, consideraba oportuno que le diéramos a mi suegra la oportunidad de disculparse. Aunque mi esposo y yo teníamos la certeza de que no estábamos dispuestos a perdonarla, accedimos a escucharla principalmente para evitar futuros conflictos, conscientes de que una nueva negativa probablemente generaría más drama. Cuando llegaron, mi suegra inmediatamente comenzó a disculparse entre lágrimas, asegurando que se arrepentía de todas sus acciones. Explicó que le había resultado extremadamente difícil aceptar que su hijo se hubiera casado con alguien que ella no aprobaba, sintiendo que esto de alguna manera disminuía su importancia en la vida de él, lo cual había motivado su animosidad hacia mí desde el principio. Afirmó haber comprendido la gravedad de sus acciones y expresó su disposición a hacer lo necesario para remediar la situación. Nuestra respuesta fue clara: lo único que deseábamos de ella en este momento era espacio. Reconocimos haber escuchado su disculpa, y apreciamos su aparente comprensión de la situación, pero más allá de eso, no deseábamos mantener ningún tipo de relación por ahora. Sin embargo, parecía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa excepto precisamente eso, darnos el espacio necesario para sanar y procesar todo lo ocurrido. Tanto ella como su esposo comenzaron a argumentar que, como padres, ocasionalmente cometen errores y entienden nuestro dolor por sus acciones, pero insistieron en que necesitábamos darles una oportunidad para mejorar. Recurrieron a frases como «nadie nace siendo perfecto», evidenciando una actitud defensiva. Les respondí cortésmente que sus acciones no podían considerarse como errores triviales o insignificantes. De haber sido así, el perdón habría sido mucho más sencillo, pero la magnitud de sus acciones era tal que requeriría un tiempo considerable para superarlo, si es que alguna vez lográbamos hacerlo. Necesitaban aceptar esta realidad y seguir adelante. En ese momento, mi suegra dejó de llorar y adoptó un tono diferente, manifestando que aunque reconocía la gravedad de sus acciones y estaba arrepentida, lo hecho ya no podía cambiarse. Argumentó que yo no podía permitir que el pasado destruyera nuestra relación familiar. Mi suegro respaldó esta postura, lo que me llevó a pedirles que se retiraran, evidenciando que teníamos perspectivas completamente diferentes sobre la situación. No deseando prolongar más esta interacción improductiva, les solicité que se marcharan. Mi suegro intentó apelar a mi esposo con la mirada, sugiriendo que interviniera debido a mi supuesta falta de respeto hacia ellos a pesar de sus disculpas. Sin embargo, mi esposo mantuvo una postura firme, recordándoles que esta también era mi casa, y que yo había sido la principal afectada por sus acciones, por lo que no interferiría en mi decisión de pedirles que se retiraran. Esto desencadenó una discusión con mi esposo, acusándolo de ser demasiado permisivo y permitir la ruptura familiar, pero él se mantuvo impasible ante sus reproches. Finalmente se marcharon, no sin antes proferir algunas maldiciones. No me arrepiento de haberles permitido venir, pues al menos sirvió para liberarnos de esta negatividad y, espero, para que comprendan que deben dejarnos en paz. Esta experiencia confirmó que sus disculpas carecían de sinceridad. Un verdadero arrepentimiento se habría reflejado en sus acciones, algo que claramente no observamos en ellos. Actualización 3. Han transcurrido 7 meses desde mi última interacción con mis suegros y, afortunadamente, después de pedirles que abandonaran mi casa, han respetado mi espacio y no han intentado contactarme directamente. Sin embargo, continúan realizando frecuentes intentos de comunicación con mi esposo, aunque él les ha dejado claro que mientras yo mantenga mi distancia, él tampoco desea mantener contacto con ellos. Esta situación me genera cierta culpabilidad, pues no deseo que mi esposo se sienta aislado. Le he expresado que tiene mi apoyo si desea mantener comunicación con sus padres, pero él, demostrando una lealtad extraordinaria, ha reiterado que no desea relacionarse con quienes me han lastimado, y que su perdón está condicionado al mío. Su dedicación y consideración me conmueven profundamente. El motivo principal de esta actualización es compartir una noticia significativa: estoy embarazada.
Acabo de iniciar mi segundo trimestre y recientemente hicimos el anuncio en redes sociales. Planificamos una celebración para dentro de un par de semanas, a la cual, como es de esperar, no hemos incluido a su familia en la lista de invitados. Un detalle que me ha llamado la atención es que, aunque previamente eran insistentes en sus intentos de contactar a mi esposo, desde el anuncio del embarazo han guardado un silencio total. Ni siquiera han expresado sus felicitaciones, lo cual encuentro particularmente revelador. Aparentemente han decidido no tener ninguna relación con su futuro nieto, decisión que tanto mi esposo como yo aceptamos completamente. Incluso si intentaran retomar el contacto en el futuro, hemos determinado firmemente que no permitiremos su participación en nuestras vidas, una decisión que consideramos definitiva. Más allá de estas circunstancias, nos encontramos genuinamente emocionados ante la perspectiva de convertirnos en padres. Tengo la certeza de que será una experiencia maravillosa y apenas puedo contener mi anticipación. Agradezco a todos por su continuo interés y apoyo en nuestra historia.